Jeremías capítulo 8, verso 18, y vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 6. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Una de las maneras más comunes en las que nosotros manifestamos nuestros sentimientos de una manera visible, de una manera externa, son las lágrimas, ¿verdad? El llanto, el llorar. Yo creo que por lo menos aquí entre nosotros no hay uno que no haya derramado lágrimas algún día. Y las lágrimas las derramamos casi por cualquier razón, ¿verdad? Estamos felices, a veces llegamos al punto de las lágrimas. Si estamos tristes, lloramos. A veces estamos tan enojados que lloramos. Cuando sentimos dolor físico muy fuerte, derramamos lágrimas a veces. Cuando sentimos dolor interno, un dolor en nuestra alma por alguna situación específica, lloramos. ¿Quién no ha llorado, hermanos, en este mundo? De hecho, desde que nacimos llegamos a este mundo llorando. Y nuestro primer lenguaje con el que nosotros nos comunicábamos era mayormente las lágrimas, el llanto. Podemos llorar por cosas muy superficiales, ¿verdad? Cosas que en realidad no valen mucho la pena. Por emocionalismos superfluos, superficiales. Cosas de las que después, tal vez unos minutos o unas horas más, ya ni nos acordamos cuál fue la razón de nuestras lágrimas. Pero también lloramos por cosas fuertes, hermanos, por cosas difíciles. Y aún aquellos que son difíciles para derramar lágrimas se ven en la necesidad de llorar. Y que las causas quedan en nuestros corazones para siempre, ¿verdad? Y que causan un pesar continuo en nuestras vidas y que de cuando en cuando nosotros nos acordamos, derramamos algunas lágrimas. El escritor de este libro, el profeta Jeremías, y que se le conoce en el ámbito de la teología, quienes estudian los escritos de la palabra de Dios lo conocen como el profeta que lloraba.
casi inevitablemente vamos a encontrarnos con esa referencia cuando se empieza a tratar en profundidad este libro. Pero hay quienes van un poquito más allá, y creo yo que es la frase que conocemos más nosotros, porque muchos se refieren a él como el profeta llorón. Es lo que más he escuchado yo, de hecho, personas que mencionan, predicadores o en pláticas acerca de la escritura, de la palabra de Dios, al hacer referencia a este profeta, muchos dicen el profeta llorón, con una ligereza, ¿verdad? Porque el calificar a alguien de llorón no es nada de qué enorgullecerse, ¿verdad? Si le decimos a alguien no seas llorón, pues estamos hablando de algo negativo, ¿no? Casi prácticamente como un insulto, ¿no? No seas llorón. Entonces, con una ligereza que a veces nos referimos, o algunos se refieren, a este gran profeta de Dios, Jeremías. Pero cuando nosotros sabemos las razones de sus lágrimas, de su llanto, entonces nosotros entendemos por qué lloraba. Cuando nosotros leemos, nos tomamos el tiempo de leer este libro tan maravilloso, desde el principio hasta el final, entonces nosotros, si antes le llamábamos así, seguramente vamos a cambiar de opinión, porque entonces vamos a saber no solamente las razones por las que él lloraba, sino las circunstancias en que este hombre se encontraba, la responsabilidad que se le había dado a este hombre en medio de una situación extremadamente difícil. Este profeta Jeremías comenzó su ministerio en una época tremendamente difícil de la historia de este mundo, específicamente en la historia del pueblo de Dios, de Israel. La verdad es una bendición, hermanos, cuando uno comienza a leer, y a algunas personas yo les he recomendado, les he aconsejado lo que un día me aconsejaron a mí, después de preguntarme que si yo había leído la Biblia de principio a final, y obviamente yo respondí que no. Me dieron ese buen consejo, que yo leyera la palabra de Dios, la Biblia, del principio hasta el final. Entonces va uno conociendo a partir de el libro de Génesis, desde antes que existiera el pueblo de Israel, y a partir del libro del Éxodo en adelante, como el pueblo de Dios, ya formado el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Y como la historia del pueblo de Israel a muy grandes rasgos, si usted lee la historia detenidamente a lo largo de toda la escritura, se va a dar cuenta un proceso de levantamiento de este pueblo, en donde Dios los levantó, les dio la libertad de la opresión en la que ellos vivían, los llevó por un desierto durante 40 años para introducirlos a una tierra donde literalmente, dice el Señor en varias ocasiones, que fluía leche y miel, símbolo de abundancia y de prosperidad, de libertad. Pero como ahí en el transcurso de su travesía por el desierto, el Señor les dio mandamientos, ¿verdad? Fue ahí en el desierto donde el Señor llevó a Moisés al monte Horeb, al monte Sinaí, perdón. Les dio mandamientos, los 10 mandamientos, y después le da las promesas de bendición. Cuando lleguen allá a la tierra prometida, a donde yo los introduzco, y si ustedes ponen por obra mis mandamientos, obedecen a mi palabra, entonces yo los voy a bendecir en gran manera. Los voy a prosperar. Van a ser mi especial tesoro, mi nación, para siempre. Pero si cuando llegan allá a la tierra que yo les doy y ustedes desobedecen mi palabra, entonces yo les voy a retribuir con castigo su desobediencia.
Los voy a entregar a sus enemigos, los voy a echar de la tierra prometida y los voy a entregar como esclavos a las naciones de la tierra. La época en la que escribió este profeta, vamos a decir hasta este momento llorón, Jeremías, fue un tiempo donde el Señor estaba prácticamente en las vísperas de derramar su juicio sobre esta nación. Este profeta había sido enviado, hermanos, no con una palabra de bendición para el pueblo. Porque a quién no le gustan las palabras de bendición, ¿verdad? De prosperidad, de promesas, de bendición. Pero el profeta no traía esa palabra para el pueblo. El profeta traía una palabra de arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento al pueblo para que se volvieran a Dios. Para que Dios detuviera su ira del pueblo. Pero en ese proceso, que el pueblo desatendió el llamado, entonces fíjese, la palabra de Dios para este pueblo era algo que nadie quería escuchar. Una nación orgullosa de su nacionalidad judía, de su independencia. El llamado para este pueblo era: entréguense a sus enemigos, aquellos que están tratando de invadirlos, no pongan resistencia, entréguense a ellos para que los lleven cautivos como esclavos a sus naciones, para que su vida sea preservada allá. Pero si ustedes desobedecen esa palabra, les dice el Señor por medio del profeta Jeremías, el que no muera a espada va a morir a pestilencia o de enfermedad. Era una palabra difícil, hermanos. Prácticamente nadie atendía a la palabra de Jeremías. La gran mayoría del pueblo rechazaba la palabra de Dios que Jeremías traía. Era una época difícil, hermanos, llena de pecado, de maldad. Si usted puso atención en los versos que leímos, a partir del capítulo 2, en la segunda parte, hasta el verso 6, la última parte del verso 2, que dice: porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocuparon de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Entonces podemos mirar algo que podemos nosotros mirar inmediatamente, porque este pasaje que acabamos de leer es como una botón de muestra del espíritu de este libro. Y podemos mirar el profundo dolor, y de aquí este sobrenombre que le pusieron al profeta Jeremías, el profeta llorón. Porque podemos mirar, podemos percibir, podemos leer el testimonio de la palabra de Dios, el profundo dolor del profeta Jeremías por la dureza del corazón del pueblo. Porque no escuchaban la palabra de Dios, porque no procedían al arrepentimiento, porque él sabía, estaba consciente del mal que se cernía sobre la nación. Dios le había abierto los ojos, le había hablado a él y le había dicho lo que iba a suceder. Él conocía a ciencia cierta lo que venía después. Y al mirar la manera de vivir del pueblo de Israel en idolatría, en inmoralidades, en decadencia moral y espiritual tremenda, había un profundo dolor en el corazón de este hombre. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. El verso 18 del capítulo 8. Versículo 1 del capítulo 9.
Cuando una persona está completamente sensible, quebrantada, en un profundo dolor, hermanos, parece ser que en esos momentos salen palabras hermosas desde lo más profundo de su corazón. Y miramos estas palabras del verso 1, en donde el profeta dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo. Quisiera llorar todavía más, dice, porque conozco lo que está sucediendo y lo que va a venir para el pueblo de Israel. El mensaje que traía el profeta Jeremías, hermanos, no era un mensaje popular, en donde las muchedumbres se agolparan para quererlo oír. De hecho, el profeta Jeremías fue perseguido, fue encarcelado, fue arrojado a un pozo. En esta época pudiéramos describirlo como un drenaje lleno de cieno, de suciedad, por predicar la palabra del Señor. En el capítulo 27 de aquí del libro de Jeremías, capítulo 27, en el verso 12 y 13. Jeremías fue delante del rey, que era en ese tiempo el rey de Israel, Sedequías, para darle una palabra de Dios. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al reino de Babilonia? El profeta Jeremías va con el rey de Israel, que su trabajo era defender a su pueblo de la invasión de los enemigos. Este hombre quizás hubiera deseado con toda su alma y con todo su corazón recibir al profeta, y que el profeta le dijera: mira, dice el Jehová que te va a dar la victoria, que tus enemigos no van a prevalecer en contra tuya, que los vas a derrotar, porque ustedes son el pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra que le estaba dando era completamente lo contrario a lo que él hubiera deseado escuchar. No vamos a mirar este pasaje, pero en el capítulo 38, más adelante, este mismo rey Sedequías mandó a hablar a Jeremías en secreto. Jeremías estaba en la prisión y le pidió que le hablara la palabra de Jehová más íntimamente. Y Jeremías le da la misma palabra, le dice: Sedequías, entrégate al rey de Babilonia. No tengan temor, váyanse cautivos, Dios los va a proteger en la cautividad. Sin embargo, este hombre dice: tengo temor de hacer esto. Cuando nosotros miramos el contexto del capítulo 38, nos damos cuenta que Sedequías creyó a la palabra de Jeremías. Sin embargo, no tuvo los arrestos para obedecerla, para seguir en pos de ella. Porque la palabra de Dios no siempre, hermanos, es fácil de llevar a cabo. Los mandamientos y las ordenanzas de Dios no todo el tiempo causan una alegría, un gozo y un deseo de inmediatamente ponerla por obra. Es difícil a veces, va en contra de lo que los demás esperan de uno. Lo que uno mismo deseara de su propia vida. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la certeza de que es la palabra de Dios, ahí es donde entra nuestra fe y nuestra confianza en que Dios, hermanos, tiene control de nuestras vidas. Sin embargo, cuando miramos en este capítulo 38, hermanos, una historia tan triste. Por favor, lea este libro. Si no ha leído, vuélvalo a leer. Si lo ha leído, vuélvalo a leer con detenimiento. Después despidió al profeta Jeremías y se quedó meditando en la palabra, pero no la puso por obra. Días después dice que juntó a su séquito, a su familia, a sus más allegados, a sus capitanes, a sus generales. Hicieron una abertura por el
por la muralla y trataron de huir. No llegaron muy lejos porque el enemigo los apresó, a él, a sus hijos. Dice que llegando los llevaron presos a la nación, degollaron a todos sus hijos delante de él, a él le sacaron sus ojos. Una tragedia terrible porque no confió en la palabra del Señor. En el capítulo 42, del capítulo 42 al capítulo 44, hay otra historia que siempre me ha llamado demasiado la atención y que nos dibuja a nosotros, los seres humanos, en nuestro deseo de lo que queremos que Dios haga con nosotros. Llegó un grupo de personas con Jeremías, militares, soldados y gente del pueblo en general, que iban rumbo a Egipto huyendo de la invasión de Babilonia. Pero antes de entrar a Egipto, trajeron a Jeremías y le dijeron: Jeremías, danos una palabra de Dios. Y la palabra que Dios nos dijere, esa palabra vamos a hacer. Capítulo 42, versículo 6, dijeron estas personas: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Todos nosotros queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Según nuestra manera de pensar, para lo que nosotros significa que nos vaya bien. Obviamente, por lo que nosotros leemos en estos capítulos del 42 al 44, la palabra que Jeremías trajo no era igualmente lo que ellos hubieran deseado oír. El profeta Jeremías se retiró a buscar a Dios para que le diera su palabra y después regresó y les dio las mismas indicaciones. No tengan temor, váyanse, entréguense al enemigo para que vayan cautivos a la nación. Lo que el Señor quería específicamente era guardarlos con seguridad en aquella nación, para tiempo después volverlos a traer a su tierra y darles bendición. Sin embargo, la respuesta de estos hombres que habían dicho: lo que Jehová nos diga, eso vamos a hacer. Una vez que Jeremías les dio la palabra, estos hombres dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Cambiaron radicalmente su postura que habían tenido unos días antes. ¿Por qué? Porque la palabra que Jeremías les había hablado no era lo que ellos habían deseado oír. Un momento difícil, hermanos, para Jeremías. Dios llamó al profeta Jeremías, y leemos el primer capítulo, que muchos utilizan estos capítulos para levantarse, ¿verdad? Y levantar a otros y decirles una palabra supuestamente de bendición y usar las mismas palabras. Oh, Dios te ha llamado para derribar, para construir y como si el ministerio que le haya dado Dios a Jeremías fuera un ministerio que delante de los hombres iba a ser admirado, iba a ser homenajeado por aquello. Sin embargo, el ministerio que le dio Dios a Jeremías era un ministerio despreciable para la gente. Una palabra no agradable para los oídos de la gran e inmensa mayoría de las personas que estaban perdidos, recordemos, en sus pecados, en sus acciones, en su manera de vivir, en una decadencia moral y espiritual, adulterio carnal, físico. No podían confiar unos a otros, entre ellos mismos, de tal manera que vivían ellos hablando la mentira continuamente unos a otros. ¿Qué sucedía en medio de esa situación? Obviamente había una demanda, había una sed, había una necesidad de oír algo que sea lo que yo quiero oír, lo que estoy esperando oír. Sabemos que hay una ley, ¿verdad?, de la oferta y de la demanda. Obviamente, si hay una demanda, no va a faltar quien haga la oferta.
Había falsos maestros, falsos profetas que hablaban al pueblo lo que querían escuchar. El capítulo 6 de aquí de este libro, verso 13 y 14. Vamos a leer desde el 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Quisiera leerles, hermanos, una vez más estos versículos del capítulo 13, porque estamos leyendo la descripción bíblica, histórica, de las circunstancias en las que estaba ministrando el profeta Jeremías. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que está rodeado de hombres que supuestamente son temerosos de Dios y sirven a Dios, pero que aquí los describe como engañadores? Por eso no nos sorprende cuando leemos en el verso 14 de estas mismas personas que dicen: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que el pueblo quería oír? Imaginémonos un pueblo sitiado, hermanos, por un país poderoso que los estaba a punto de invadirlos, llevárselos esclavos a ellos, a sus hijos, a otras naciones, a otra nación. Jeremías viniendo y dándoles una palabra que no les satisfacía, no era lo que ellos, en su raciocinio, en su manera de pensar, ellos decían: esta no es la manera que Dios puede obrar en nosotros. Necesitamos otra cosa. Bueno, pues aquí está lo que tú quieres oír. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, con ligereza, diciéndoles paz, paz cuando no hay paz. No te preocupes. No te preocupes, no va a pasar nada. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No te preocupes. Vivimos sumidos en medio del adulterio, de la mentira, de las disensiones, de las maldades. Oh, no te preocupes, hay paz. Vayamos a Dios y pidamos perdón, y el día de mañana sigamos caminando igual. Vamos a sanar las heridas del azar, de la lepra, en el grado máximo. Vamos a ponerles un poquito de mertiolato y lo vamos a cubrir con un curita, y con eso es suficiente. No era eso lo que demandaba el Señor, hermanos. Podemos mirar a un hombre que Dios lo había mandado, lo había enviado, y él conocía a Dios, conocía su palabra. Cuando era rechazado, era perseguido, era echado a la prisión, y cómo escuchaba a estos falsos profetas que podemos mirar a lo largo de todo este libro de Jeremías, estas palabras que hablaban lo que el pueblo quería oír. Pero no había paz, hermanos. El pueblo estaba a punto de recibir la justicia de Dios, la gran misericordia de Dios para nosotros, que siempre tiene a alguien que nos hable la verdad. Hay enfermedades, hermanos, que no es suficiente tomarnos un Alka-Seltzer o una Tempra Forte, ¿verdad? De las que compras tú.
no es suficiente con eso. Aquí en el versículo 22, capítulo 8, verso 22 que leímos hace unos momentos, hace unas preguntas el profeta Jeremías y dice: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? El bálsamo de Galaad, proverbialmente famoso, remedio medicinal que era tenido en alta estima en aquellos tiempos. Para enfermedades graves, bálsamo de Galaad. No hay bálsamo de Galaad, lo que no hay es cura para la enfermedad más grave que el pueblo estaba padeciendo, del pecado. No había remedio en este mundo, sino únicamente la intervención maravillosa y poderosa de Dios. Era un llamado drástico, hermanos, al arrepentimiento, para que el pueblo se volviera con todo su corazón hacia Dios. Este profeta Jeremías comenzó a ministrar desde la época de un rey llamado Josías. Quienes han leído la escritura, Segunda de Reyes, no recuerdo exactamente el capítulo que menciona, antes de varios reyes que se menciona, hizo lo malo delante de Jehová, hizo lo malo delante de Jehová, hizo lo malo delante de Jehová. De repente Dios levantaba a algún rey que decimos hizo lo recto delante de Dios. Pero este Josías fue un rey en donde el Señor hizo un avivamiento temporal en la nación del pueblo de Israel. ¿Por qué fue el avivamiento en ese tiempo? Sumidos en el pecado y en la maldad. Dice la Escritura que encontraron el libro de la ley, que nadie conocía, que estaba perdido, que lo sacaron. Comenzaron a leer los libros de Moisés, comenzaron a mirar las promesas de retribución y se dieron cuenta por qué razón estaban viviendo así en pecado y en maldad. Y dijeron: hemos pecado, con razón estamos en esta condición, en esta situación. Josías se volvió con todo su corazón al Señor, pero no era suficiente. El mal había llegado a tal grado que eso no era suficiente. Dios le dice a Josías: vas a morir y te voy a reunir en paz con tu pueblo, esa va a ser tu bendición. Pero una vez que murió Josías, el pueblo volvió a la misma maldad hasta llegar a este punto del libro donde nosotros estamos leyendo en este momento. Capítulo 25, verso 37. Dios nunca desampara a su pueblo, hermanos. Antes de leer ahí, les leo nada más rápidamente lo que dice en el 8:21. Jeremías dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, y espanto me ha arrebatado. Era una condición espiritual y anímica en la que el profeta se encontraba por la condición en la que estaba el mundo en ese momento. Quienes nos llamamos cristianos, quienes hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, una de las primeras cosas que nosotros miramos, que nos damos cuenta y que somos sensibles a lo que antes no éramos, es al pecado y a la maldad. Si en otro tiempo, perdóname la expresión, nadábamos en el fango, pero no éramos conscientes en toda su magnitud de qué tal manera estábamos viviendo. Mirábamos a nuestro alrededor y las cosas se nos hacían divertidas, se nos hacían agradables. Pero cuando el Señor Jesucristo nos sacó de esa inmundicia, nos limpió y nos puso aparte, comenzamos a ser sensibles de nuestra propia inmundicia, de nuestra propia maldad, de la maldad que nos rodea. Y esta era la condición de Jeremías. Decía: estoy entenebrecido, estoy abrumado por lo que estoy mirando. Sin embargo, debemos nosotros de valorar, hermanos, con un espíritu de gratitud, que el Señor no desampara a su pueblo. En este tiempo Dios no desampara a su pueblo. Tenía a este hombre llamado Jeremías como una bendición para aquel pueblo. Había profetas
que tenían el valor, hermanos, de ir en contra de la corriente, de lo que la gente quería escuchar, de lo que era popular, de lo que era agradable. Había quienes estaban dispuestos, no solamente Jeremías, otros profetas, a ir en contra de esa corriente. Y esa es una gran bendición de parte de Dios para nosotros. Que podamos oír la verdad, que podamos escuchar la verdad de la palabra de Dios. Capítulo 25 de Jeremías, verso 3 al 7. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Quiero que pongamos atención en la repetición de estas frases con las que termina. Pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. El profeta llorón. Como si le dijéramos, ya no llores, ya no seas llorón. El Señor le dice a este hombre, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos. Yo cuando me siento un poco afligido, obviamente el Señor es nuestro socorro, pero corro con mi esposa, ¿verdad? También. Y me desahogo. Es un bálsamo para mí mirar a mis nietos. Pero Jeremías lo único que tenía era Jehová, a Dios. Dios le dijo, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos. Y Jeremías obedeció a la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a ir. Ve con el rey y dile lo que no quiere oír. Ve con el pueblo, hay una profecía que va al templo, ve al templo, los que están ahí en el templo, y diles lo que no quieren oír. Semejantes siervos de Dios necesita la iglesia en este tiempo que vivimos. Podemos entender entonces, hermanos, las lágrimas de dolor del profeta Jeremías. Podemos ir comprendiendo entonces, porque el siguiente paso que nosotros tenemos que dar en este momento en la meditación de la palabra de Dios es hacer una identificación con este personaje. No mirar solamente datos históricos, bíblicos, curiosos que podamos nosotros admirar, sino hacer una aplicación de lo que estamos aprendiendo en esta mañana, en la medida de las circunstancias que estaba Jeremías y en las que estamos nosotros también. No era absolutamente nada fácil para él. Entendemos las lágrimas, el dolor. Que la vida cristiana no es gozo, no es alegría, sí. Hay un canto que dice, hay un pueblo que vive muy feliz. Sin embargo, uno de los estados de un genuino creyente debe ser el dolor, la tristeza, el pesar. Capítulo 20, verso 8 y 9.
Desde el 7 leemos: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había momentos que el profeta Jeremías decía, perdóname la expresión, ya estuvo. Nadie me escucha mi palabra, nadie me escucha mi mensaje. Me escarnecen, se burlan de mí. Dije, ya, esto ya va a parar, pero en el fondo del corazón dice, no pude. Ahí había un fuego interno dentro de mí que me impulsaba. Jeremías tenía los deseos de apartarse, de irse lejos, de no seguir más, pero había un llamado en su corazón muy fuerte que lo impulsaba a seguir adelante. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Eran lágrimas de pesar de un hombre de Dios, pero eran las lágrimas, podemos decirlo de una manera figurada, tal vez, las lágrimas de Dios. Nosotros tenemos la capacidad para compadecernos por situaciones, al mirar a niños huérfanos, al mirar ciertas circunstancias, nos compungimos en nuestros corazones, pero este hombre estaba mirando más allá de las circunstancias. Estaba mirando la condición espiritual del pueblo, estaba mirando el juicio que venía por delante, la retribución de Dios. Entonces había dolor en este hombre, no había un deseo de venganza, de decir, pues de una vez para que Dios les dé su merecido a estas personas. Había lágrimas en su corazón, pero repito, creo yo que eran las lágrimas de Dios, el dolor de Dios. Y podemos hablar en el lenguaje en que la palabra de Dios presenta al Señor, a veces a Dios, para que nosotros lo podamos entender con actitudes humanas, de tristeza, de emociones que manifiesta también. Recordamos también, hermanos, las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 3. Recordamos que el apóstol Pablo era un hombre en su vida pasada que no tenía ningún tipo de compadecimiento ni de misericordia para las personas. Sin embargo, cuando el Señor lo alcanzó, aquellas personas a quienes odiaba, ahora las amaba de tal manera que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Deseara yo mismo ser anatema, ser apartado de Cristo. Literalmente, hermano, está diciendo, estaría dispuesto yo perder mi salvación para regalársela a alguien más. Él sabía, nosotros sabemos que eso no era posible. Acababa de escribir en el capítulo 8, preguntar quién nos separará del amor de Cristo, y mencionar una lista larga para convencernos a nosotros que ninguna cosa creada nos podrá separar, apartar del amor de Cristo. Sin embargo, si pudiera, dice el apóstol Pablo, yo hacer eso, y por esa razón mis parientes en la carne, refiriéndose a el pueblo de Israel, yo estaría dispuesto a hacerlo.
El dolor, el compungimiento, las lágrimas, la tristeza, debiera de ser también una actitud de nuestros corazones. ¿Quién de nosotros podemos ir a la cama, hermanos, a descansar cuando sabemos que algunos de nuestros hijos no han conocido al Señor? Que hay promesas de retribución para ellos si no se arrepienten y no vienen al conocimiento del Señor. Sí, ser cristiano es hermoso, el gozo de la salvación, el deleite, hermanos. Pero estamos hablando de identificarnos con este personaje en su actitud, de un hombre enviado por Dios, que sentía un profundo dolor por la condición de su pueblo. ¿Cuál es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, hermanos? En este momento, hay pecado, hay maldad, hay inmoralidad sexual, espiritual, hay falsos maestros, falsos profetas que mienten alevosamente. Hay personas sentados en mega iglesias que asienten a herejías terribles. Días atrás miré una cápsula de un predicador muy famoso. Tal vez algunos de aquí lo siguen, pero voy a mencionar su nombre, es Dante Gebel. Yo observaba aquella cápsula, aquel hombre con aquella habilidad para hablar de una manera que toca los sentimientos de las personas. Ponían la cámara a la concurrencia, hombres y mujeres llorando a lágrima viva por lo que aquel hombre estaba diciendo. Y finalmente poniéndonos como ejemplos nada más y nada menos que a Judas Iscariote. Oh, qué arrepentimiento tan profundo y tan poderoso. Mejor aún que el del apóstol Pedro. Alguien después le preguntó, obviamente no falta quien se extrañe de su misma congregación: pastor, entonces ¿eso significa que Judas se salvó? Eso solo Dios lo sabe. Vivimos un tiempo, hermanos, terrible. Cada día tenemos noticias de jovencitos de 16, 18, 21 años desaparecidos. El día de ayer llegó a la culminación una noticia que estuvo circulando por sus características. La madre de este joven, creo que de 20, 21 años, en Tijuana, ella había trabajado en la fiscalía dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Ella decía que trabajando ahí se dio cuenta de la realidad de ese gran azote que estamos padeciendo. Y desde ese momento se convirtió en su gran temor, que un día le pudiera suceder a ella. Pues ese día sucedió cuando su hijo no respondió a las llamadas. Su hijo había salido a vivir a otro, se había independizado, y ella dice que todos los días, lo único que le había pedido es que todos los días estuvieran en comunicación. Pero hubo un día que no le contestó. El día de ayer por fin lo encontró sin vida. Hace algunas semanas atrás miré una cápsula de una jovencita, como de algunos 18 años, 19,
Y las palabras que ella decía eran estas: decía, en otros tiempos, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, seguramente que el hablar de matrimonios entre personas del mismo sexo, hablar del aborto era algo escandaloso, pero hoy lo estamos viviendo. Es algo normal, todos lo practican, está bien. Para mí en este momento, dice, me suena difícil de asimilar que una pareja de hermanos de sangre pudieran tener relaciones entre ellos, íntimas. Pero más adelante, ¿quién sabe? Es más, ¿por qué no? Eso es para llorar, hermanos, para derramar lágrimas. Tenemos hijos, tenemos nietos. Ay, de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno, malo. Yo recuerdo, hermanos, que era señalado por la gente. Perdónenme la crudeza, por consumir ciertas sustancias en la vía pública. En México estamos a punto de legalizar eso, pero en Estados Unidos hay lugares donde abiertamente uno puede llegar y comprar, perdóname, cigarros de marihuana para uso de esparcimiento. Las leyes de este mundo normalizan y enseñan al resto de la población que eso no es tan malo. Una imagen que me impactó hace algún tiempo atrás, ya, cuando en Argentina estaban a punto de decidir acerca de la legalización del aborto o su rechazo a ello. Y había congregados, me imagino que era la plaza del centro de gobierno de aquel país, una multitud de mujeres de todas las edades, jovencitas, hasta mujeres ancianas. A todas ellas les caracterizaba un pañuelo verde que se habían puesto. Estaban tomadas de las manos, abrazadas, como esperando una noticia que iban a dar y que ello iba a impactar sus vidas, para bien o para mal. En un momento dado todas estallaron en júbilo, en alegría, y lloraron, pero de contentamiento, porque habían aprobado lo que por tanto tiempo habían luchado. Que las mujeres pudieran decidir sobre su propio cuerpo, es decir, que si descubrían que estaban embarazadas, podían interrumpir su embarazo. Que nosotros no podemos titubear en decir que les aprobaron poder quitarle la vida a un ser humano. Lo que más me impactaba, que había ancianas ahí, que uno dice, antes no era. Sí, no era, pero se han convencido en este momento que ahora sí. El momento que vivimos es difícil. Y debemos de estar dispuestos a hablar lo que Dios habla, lo que Dios dice. Para eso debemos nosotros de experimentar un profundo dolor por lo que estamos viendo. Dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, incluyéndome como miembro de una congregación, de una iglesia, miramos apatía, miramos frialdad,
falta de temor a Jehová, como el principio de la sabiduría. No pecamos de drásticos, hermanos, cuando decimos nosotros que estamos en medio de una guerra. De una batalla espiritual. No pecamos nosotros de extremistas o de exagerados cuando decimos que verdaderamente nosotros estamos, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, peleando la buena batalla. El botín de esa batalla son las almas de quienes aún no le han dado su vida a Jesucristo. Las almas de aquellos que no se deciden, las almas de aquellos que están cautivados por este mundo. Hay muchos distractores en este mundo, hermanos, que hacen que nos descuidemos de la verdadera batalla que nosotros debiéramos estar librando. No, tenemos tiempo, hermanos, que perder. No tenemos tiempo para ocuparnos en otras cosas. Meditemos. Si esto en lo que estoy enfrascado me concentra más en esa batalla o me aparta o me convierte, en un obstáculo. Ninguno de nosotros nos podemos desentender, hermanos, de la realidad espiritual. Si somos creyentes, debemos de entender y de creer esto. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que hay una retribución para aquellos que por su gracia y su misericordia hemos sido redimidos por su sangre. Y como decía nuestra hermana, vamos a estar por una eternidad con Él. Eso me llena de gozo y de alegría y de contentamiento. Pero al mismo tiempo digo, hay otros que no. En mi propia iglesia, en mi propia congregación, hay quienes no se han decidido entregar sus vidas a Jesús. Eso no nos debiera permitir a nosotros distraernos en otras cosas, hermanos, sino estar en unidad, unidos, en un mismo sentir. Las lágrimas de Jeremías eran las lágrimas de Dios. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? A mí no me suenan las palabras de alguien que con gusto está condenando a las personas. A mí me suenan las palabras de preocupación de un Dios amoroso por su pueblo, para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Es necesario el gozo en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran por su propio pecado cuando se han dado cuenta de su condición. Después levantamos nuestra cabeza, después de la humillación, del arrepentimiento, levantamos la cabeza y empezamos a mirar y miramos que hay más gente como nosotros estábamos. Y que nuestro corazón se comienza a quebrantar por el destino de sus almas. Termino con esto, hermanos. Las lágrimas de Jesús. Lucas capítulo 19, verso 41 y 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo con lágrimas en los ojos, con un profundo dolor por el pueblo de Israel, porque Jesús miraba 40 años después cómo el ejército enemigo iba a llegar a la ciudad de Jerusalén y no iba a quedar literalmente, como Él lo dijo, piedra sobre piedra. Y aquí el punto, hermanos, que estas palabras que dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Dijo el Señor Jesucristo también: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como junta la gallina sus polluelos y no quisiste? Dios mismo, Jehová con nosotros, entre ellos, y no conocieron el tiempo de su visitación. (8:20) Jeremías. Con esto terminamos. Pasó la siega y terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. El Señor Jesús le está diciendo al pueblo de Israel: se te pasó tu oportunidad. Jeremías está hablando un proverbio de sus tiempos. Ya pasó la siega y nosotros no nos proveímos de provisiones para pasar el invierno. Se nos pasó el tiempo. Esa es la mayor tragedia que nos puede pasar a nosotros, que se nos pase a nosotros el tiempo. Estamos en un momento donde se dice hoy. Mientras se dice hoy, es tiempo de entrar en su reposo. Démonos tiempo para el contentamiento, para el gozo, porque el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado. Sin embargo, démonos tiempo para el pesar. Que nuestra risa se convierta en llanto. Que nos aflijamos, que nos compujamos verdaderamente de corazón. La próxima vez que usted escuche a alguien decir: profeta llorón, meditemos con él y preguntemos: ¿sabes cuál era la razón de sus lágrimas? Porque debiéramos nosotros también ser igual que él.